Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más, mitad de la semana, que para muchos la mitad de la semana es el día que nadie quiere, ¿no? Sí. Porque estás entre San Juan y Mendoza. sí, estás trabajando y decís todavía faltan 2 días para terminar el semana y empezar el sábado y el domingo. Claro. Bueno, pero les queremos decir que este programa Charlando en Familia, le queremos anunciar unas actividades que tenemos. El día mañana, jueves, a las 19:30 horas, Rodrigo de Castro está en La Paloma 2010. Simultáneamente, en Vilarrebó 1900 y Valle Inclán, está Rode Cecilia Telechea en la reunión de los defensores de la fe. Y acá, en Lorenzo Carnelli 1070, tenemos al grupo de inmigrantes, que los invitamos muy especialmente, pero no solamente que vengas de otro país, sino también para los uruguayos que están acá. Tremenda palabra de Dios, siempre yo vengo y me edifico, porque generalmente a veces yo no predico. Yo vengo a escuchar y la verdad que es algo enriquecido de la gente que predica muy bien, que ha venido de Cuba, de Dominicana, Venezuela, que vienen a compartir la palabra. Así que te invitamos muy especialmente el jueves. Pero mañana jueves al mediodía, yo estoy yendo a buscar al aeropuerto a César Pérez. Y César Pérez es el vicepresidente del Concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, el cual el viernes y el sábado tenemos nuestra convención, pero te estamos invitando muy especialmente, porque el día viernes a las 5:30 de la tarde, aquí en Lorenzo Carnelli 1070, vamos a tener a Aldo Martín, que es el encargado, representante del Ministerio de Evangelismo de Cosecha, con sede en Rosario, en la Argentina. Así que te invitamos muy especialmente, va a estar compartiendo la palabra y simultáneamente su esposa Rosana va a estar ministrando con las mujeres. O sea, acá en Lorenzo Carnelli, en la parte de arriba unos, en la parte de abajo otro. No te lo pierdas, es un privilegio tener a esta gente tan importante de parte de Dios. Y por el otro lado, después ya te quedás, te invitamos con un cafecito, con un tecito, y ya te quedás para la noche, porque a las 7 de la tarde comienza nuestra reunión, y ahí tenés un predicador internacional que justamente es César Pérez, puertorriqueño, que vive en Nueva York y que es parte del vicepresidente del concilio. Este mismo hombre, César Pérez, este hombre de Dios, va a estar a las 4:30 de la tarde, el día sábado. Así que el sábado está abierto para todo público, es gratuito toda la entrada y están abiertos no solamente para la Iglesia de Dios Pentecostal, sino también aquellos que nos quieran visitar. Y 6 pastores y líderes los invitamos muy especialmente para compartir esta convención número 42 que estamos compartiendo. Hace 42 años que la Iglesia de Dios Pentecostal está en el Uruguay. Y bueno, y por supuesto el domingo a las 11 de la mañana está Rodrigo de Castro en La Paloma 2010. A las 6 de la tarde está Rode Cecilia Telechea en Vilarrebó 1900 Esquilla Valle Inclán. Y nosotros a las 10:30 de la mañana tenemos aquí en Lorenzo Carnelli 1070 César Pérez, que va a compartir la palabra para la congregación local. Y bueno, y Pablo, ya que estamos hablando de esto, hoy tenemos un tema muy importante, siguiendo la línea de las cosas simples y sencillas. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque mucha gente hoy día toma la iglesia como una institución. Qué lindo edificio. Qué lindo edificio, sí. ¿A dónde voy? Voy a la iglesia, un concepto pésimo. Sí, sí. Nosotros vamos a donde un templo. Claro. La iglesia no. No. Porque vos encontrás templos por todos lados del Exacto. mundo y eso no es la iglesia. Sí. Vos que has tenido oportunidad de viajar por el mundo, has visto iglesias majestuosas. Ah, no. Vos sabés que yo he ido, por Mejor ejemplo, dicho, templos majestuosos. templos, sí, templos, pero ahí está la diferencia. Mira, justamente me enganchaste en un tema. Yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia en Alemania, donde Martín Lutero puso las 95 tesis. Es un lugar que te llevan las excursiones para ir al lugar, conocer un lugar histórico. Cuando vos vas adentro de la iglesia siempre está vacía, no hay nadie. La iglesia tiene pocos miembros. Es más, la membresía que tiene
tiene miembros, cantidad, pero en realidad no van porque cuando nace un niño ya lo inscriben Claro. y ya queda como si Sí, fuera sí. miembro. ¿Te pasó ese caso? Sí, sí, sí. De hecho, con una persona que vino alemana, Sí, vino acá a la iglesia. que dijo, sí, yo soy protestante, te dijo, Yo ¿no? soy protestante y cuando le pregunté... ¿Contra quién protestás? No, pero aparte le pregunté si había recibido a Jesucristo. Dice, Claro. no, dice, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre y yo me inscribieron cuando yo era chico, así que yo soy protestante. Pero no conocía de nadie, asombrado cuando orábamos, cuando cantábamos, cuando predicamos la palabra. Dice, yo en la iglesia, al templo donde yo voy, nunca recibí esto. Nunca me hablaron de esta Claro. forma. Para mí esto es algo nuevo, que es algo que hacen acá del Uruguay, me pregunto. Sí. Entonces, el tema que es, mira, y hablando de esto, tuve la oportunidad de ir a recorrer, por ejemplo, ¿sabés que en Bahía hay 365 iglesias, templos? Uno para cada día del año. Fui a Bahía porque en aquella época, ¿te acordás? Había habido una película que se llamaba Doña Flor y sus dos maridos. Exacto. Y Jorge Amado. Sí, Jorge Amado. El ¿no? libro, El digo. libro de Jorge Amado. Y entonces todas las excursiones donde iban a Bahía a mostrarte el templo que aparecía en la película. Y por supuesto fui. Después en Europa he ido a ver catedrales que vos te quedás con la boca abierta, sin ir muy lejos. Vos vas al Vaticano y te impresiona. Claro. No, el Vaticano es majestuoso. Pero yo lo que me quedo mirando en el Vaticano... Las obras de arte. Las obras de arte, mirar ese techo hecho Sí. por Miguel Ángel, Sí. es increíble, porque vos pensás que ese hombre hizo pintado todo acostado en el piso y tardó años, y es más, muchos lo terminaron sus discípulos porque él tenía todo, no le dio su vida le para dio, terminar no le eso. dio. La basílica es impresionante, entonces yo fui a mirar eso, pero todo lo que había abajo eran turistas que no sabía si eran creyentes en el Señor o no. Todos iban a ver una obra majestuosa. Entonces, queremos definir bien qué es la iglesia. La palabra iglesia viene del griego que se llamaba eclesía. Y esto no es un invento de Jesucristo. Quiero aclararlo, muy importante. Jesucristo toma algo que ya existía. Y se lo voy a explicar de esta forma. Eclesía quiere decir asamblea. Y la asamblea no tenía fines religiosos en la época de Grecia. Era la reunión que hacían para debatir en Atenas las discusiones de las leyes que se promulgaban. Recuerden que la democracia famosa ateniense eran 10.000 libres en Atenas y 40.000 metecos que eran esclavos. O sea, los 10.000 se reunían a discutir las cosas y entonces a eso se le llamaba eclesía, era una asamblea. Cuando el Imperio Romano invade a Grecia, ellos conservan una cantidad porque los griegos habían impactado el mundo con su idioma, con su arte, con su cultura, con sus libros. Y entonces que han impactado, entonces el César dice, esto de la eclesía me sirve. Porque ellos instalan, ¿te acordás del famoso Senado y el Parlamento Exacto, romano. Donde se producían las leyes, y ahí surge el derecho romano. Y entonces el César decía, se tienen que reunir y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre van a estar discutiendo los temas eso que hace el Parlamento romano. Entonces en las calles, en las plazas, en todo, se juntaban vos y yo, che, mirá, ¿qué te parece la ley que acaba de promulgar el Senado y que fue aprobado por el César? Entonces empezaron a discutir. Y discutían. Entonces ahí era una eclesía, era una asamblea, que probablemente eran 2, 3 o más, 30, 40. Ahora, mirá cómo va evolucionando. El Imperio Romano empieza a invadir el mundo. Y voy a poner un caso de lo que sucedió en Alejandría, en Egipto. En Egipto era un poder muy grande, imperio, una ciudad-estado enorme, y aparecen unos ciudadanos romanos y piden una cita con el rey de aquel lugar. Y le dicen, mire, nosotros somos romanos y nos hemos constituido en el nombre del César, somos una eclesía y tenemos que decirle, estimado rey, que tiene que pagarle los impuestos a Roma. El tipo agarra y dice, están locos, váyanse de acá, que ni armado ni nada. Entonces los echan. ¿Qué hacen esto? Le mandan una carta al emperador. Estamos en Alejandría, nos hemos constituido 2 o 3 en su nombre y nos han rechazado y no piensan pagarle un impuesto.
¿Qué hace el emperador romano? Manda un ejército en unas embarcaciones grandes. Increíble, la embarcación primera, que era la que guiaba, se llamaba el barco apóstol. Mirá, de ahí surgen los apóstoles. Oh, casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Imperio Romano conquista todo eso, Jesucristo toma la idea y le dice a los discípulos: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está mi iglesia. O sea, no es la asamblea del César, está Claro. utilizando, y la gente sabía de qué hablaba, De que porque lo- todo el de mundo lo que estaba sabía hablando, que era una seguro. asamblea. Pero la diferencia es que acá Jesús decía, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, ahí estoy yo. Y eso es una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia primitiva comienza a predicar el Evangelio, y recordemos que hasta el siglo IV, o sea, del 313 en adelante, recién cuando le quitan los templos paganos y se lo entregan a los cristianos por Constantino, recién aparecen a funcionar los famosos templos como los conocemos ahora. Pero en aquella época no, se reunían en casas. Yo recuerdo una anécdota graciosa, Pablo. Resulta que cuando yo comienzo la obra en Punta del Este en el año 1994, Punta del Este es un lugar muy caro. Sí. Y a mí se me abren las puertas porque Dios sanó de cáncer a una mujer en la cabeza, y comienzo en un apartamento en el piso 8º de la avenida Roosevelt. Tremendo. Y yo me acuerdo que éramos 12, y yo les dije a ellos, hoy es histórico porque hoy se está comenzando un 25 de agosto, ahí está comenzando la iglesia nuestra en Punta del Este. Y una persona me dijo, es que esto es un apartamento, no es una iglesia. No, acá estamos 2 o 3 reunidos, por supuesto, tú sos la dueña del hogar, continúa como hogar, pero si nos invitas el sábado que viene, volvemos acá, y acá se reúne la iglesia de Punta del Este. Claro. Así que eso lo hicimos durante un tiempo, empezamos a juntar dinero, empezamos a abrir otras casas, llegamos a abrir como 10 casas, que nos reuníamos 10, 12, así que teníamos 120. Y empezamos a juntar ofrendas y diezmos, y eso fue volcado para comprar el terrenito que está hoy en California, Red Rick, parada 5 de la Mansa. Y compramos el terreno, pero no nos daba para hacer edificar. para edificar. Y se me ocurrió una idea brillante junto con Estela. Vamos en el verano a reunirnos en el terreno, que estaba muy arbolado, tenía como 20 árboles de pino. Entonces llevamos un púlpito, llevamos las sillas de plástico, me acuerdo, y compramos sillas, y ahí los grupos que nos reuníamos, ahí constituimos la iglesia. Gracias a eso que sacamos fotos, vos sabés que en Punta del Este los terrenos son muy caros y pagan impuestos. Pero al mismo tiempo nuestro gobierno exonera de impuestos a los que son las iglesias. Entonces cuando vamos a exonerar el terreno, dice, miren, nosotros no podemos exonerar un terreno porque ustedes lo compraron a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, pero ustedes capaz que lo están haciendo como negocio. Acá en Punta del Este todo el mundo hace negocio. Claro. Lo compraron en tanto y después lo venden al doble. Entonces, le digo, no, nosotros tenemos la prueba que nos reunimos ahí. ¿Y qué tienen? Una foto, miren. Esta es la foto. Claro. Y el encargado de la Intendencia de Maldonado dice, ¿me permite sacar una foto? Porque con esto es un documento que sirve para demostrar que ustedes están utilizando el lugar como iglesia. No tienen el edificio, pero se están reuniendo. Y nos salvamos de pagar la contribución inmobiliaria, que era un montón de dinero. Y después, con el correr de los años, 5 años demoramos, recién levantamos el templo. O sea, es un templo, pero la iglesia ya estaba formada. Y recuerdo que una vez algunos pastores de la zona, en aquel momento, ellos ya no están, dijeron, Álvaro no tiene iglesia acá, porque no tiene templo. Y resulta que los que me decían tenían 20 personas y tenían un templo hacía 40 años, en Maldonado, y no pasaba nada. Pero yo tenía 120 personas y me decían que no tenía iglesia. Yo les decía, la iglesia somos nosotros, la gente. Claro. Nosotros tenemos lo que ustedes no tienen. Ustedes tienen un templo, que lo vamos a tener nosotros en algún momento. Y doy gracias a Dios, ya públicamente agradezco la iglesia bautista de la calle Dodera y la iglesia pentecostal misionera que estaba en el barrio Maldonado Nuevo, que nos empezaron a prestar los sábados, porque los domingos tenían reuniones y nos prestaban el templo. Entonces un sábado estábamos en el templo bautista y otro templo estábamos en el evangélico.
y nos costó adaptarnos porque no estábamos acostumbrados a estar reunidos en casas, a pasar con instrumentos musicales, y utilizar templos, que la gente me decía, y no nos podemos quedar así como estamos, porque a la gente le encantaba. Claro. Como hoy día a la gente le encanta reunirse en hogares. Nosotros el otro día fui a compartir la palabra en el hogar donde está Silvana, como he ido a lo de Paula. Me encanta, porque no solamente estamos reunidos ahí, sino que también se transmite a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todos esos lugares, y la gente lo escucha. Estamos teniendo gente que nos está escuchando en España, en Argentina, y es maravilloso porque estamos transmitiendo la reunión. Yo he estado en donde está Paula ¿Vos también. estuviste, no? Varias veces, sí, sí. Y es impresionante porque están con el teléfono y la gente escuchando de todos lados. Y es lindo, ¿viste? Porque aparte cuando vos te reunís con ese pequeño grupo, te pueden interrumpir y decir, a ver, Pablo, no entendí esta parte, ¿me la podés explicar? Claro. Que generalmente está bueno porque es más interactuado, más cercano, ¿no? Más íntimo. Y la gente puede preguntarte con libertad. Vos estás de pronto en un templo y vos estás predicando y la gente dice, no voy a interrumpir el mensaje. Pero en un hogar sí, hay otra libertad, a mí me encantan los hogares. Sí, a mí también. Y abrir el principio de todo es muy lindo. Es lindo, sí. Cuando vos arrancás, que son 2, 3, 4, y después pasa el tiempo y uno por fe dice, vamos a hacer muchos acá. Y la gente te mira. Como cuando arrancás con la gente del hogar mismo, solamente. Hogar mismo. Yo una de las veces con 2 personas fue, que era un matrimonio, y ahí arrancamos de una. Y cuando quisimos acordar, bueno, la casa quedó chica, gente afuera, en pleno invierno, ya tuvimos que estar mirando para otro lado, ya para alquilar un local, y se transformó en un templo después. Y queremos decirle a la gente, a la audiencia que está escuchando este programa, porque hubo un momento histórico hace unos cuantos años atrás en muchos países que se levantaron los lugares con sistema de hogares, que después fue en algunos lugares mal manejado y por eso la gente, viste, se quemó y ve una vaca y llora y sale corriendo. Estuvo mal manejado, pero la idea no está mal. Tener un templo central donde se hagan los cultos, pero al mismo tiempo lugares donde se disipula, donde se invitan a vecinos, que pasa en muchos países nuestros, por ejemplo acá en el Cono Sur, que hay gente que de pronto a un templo no te va, pero en una casa te va. Sí, van. Porque dice, estoy con confianza, yo fulano de tal lo conozco, es un hogar, no tengo tanto compromiso porque yo voy a un templo visible y si la gente me ve meter en ese templo dice cambió de religión. Sí. Hay muchas cosas. Y hay gente que le da vergüenza también. Claro, hay gente que le da vergüenza. Sin embargo, en una casa, vos entrás, hola, ¿qué tal? Hola, vecino, ¿cómo anda? Este familiar mío. Y empezamos a charlar y ese clima que se genera, la iglesia primitiva funcionaba de esa forma. Y la iglesia crecía. Entonces, nosotros estamos tocando este tema para que la gente sepa realmente lo que es la iglesia de Jesucristo. Donde están 2 o 3, en su nombre, ahí está en medio. Entonces voy a estar hablando de la iglesia base, que es la familia. Cuando tu hijo estaba viviendo en tu casa, vos, Aida y Lucas, estaban constituidos en una iglesia. Y sí. Leían la Biblia, vos le enseñabas a Lucas, oraban juntos. En la casa de Pablo estaba la iglesia. Sí. Era el lugar, la familia. No, es que en una época literalmente empezamos una iglesia. Ahí. Claro, es así. Sí. Entonces les animamos a la audiencia de este programa Charlando en Familia, que lo hagan en familia, que agarren un pasaje de la Biblia, uno, el que sepa más, que lo enseñe, que oren por las necesidades, oren por la familia, oren por el país. Y todo eso es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo estaba ya en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y dice, Padre, valió la pena. Mira, ahí están reunidos en mi nombre. Y la bendición del Señor viene sobre aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús. Entonces esto es muy importante entenderlo. Y es más, yo que he tenido la oportunidad de abrir las iglesias en celo, a mí me encanta eso. Me acuerdo cuando fui esa primera vez a Punta del Este porque Dios había sanado a una persona de cáncer. Yo iba justamente con el pastor Gabriel Pereira, que hacemos muchas veces el programa con Esther María, que es su esposa, y Estela, íbamos los 4.
Y empezamos a ir unos cuantos sábados juntos. Todos los sábados íbamos ahí y estábamos levantando la iglesia en Punta del Este. Después Gabriel y Esther María, que en ese momento estaban trabajando como médicos, me dijeron, mirá Álvaro y Estela, sigan ustedes, los acompañamos, dimos el puntapié inicial, pero ahora continúen ustedes. Y nosotros comenzamos en el año 94 y quedó la iglesia establecida. Pero recuerdo cuando comenzamos la iglesia en Parque del Plata, con un matrimonio que tú los conociste, a Célica. Claro. Que Célica estaba casado con un médico judío que había aceptado al Señor. Lowenstein. Ludovico Lowenstein, médico cardiólogo. Y nosotros teníamos casa en Parque del Plata, una casa de veraneo, y ellos también. Entonces nos reuníamos los sábados, como teníamos juntos los domingos en la iglesia, nos reuníamos los sábados, che, vamos a comer un asadito. Y yo recuerdo que en un asado que comimos en la casa de Ludovico, en la cabaña, me dice, che, ¿viste Álvaro que acá en Parque del Plata no hay ninguna congregación? Tenés razón. ¿Vamos a levantar una? Sí. ¿Y dónde? En casa. En mi casa. Vos juntás a tus vecinos, yo junto a los que pueda ir y comenzamos en Parque del Plata. Y ya que vos decís, tenés razón, vamos a comenzar una. Y el sábado siguiente nos juntamos, éramos 6. Me acuerdo del nombre. Alberto y Perla, 2 veteranos. Eduardo y su esposa. Con esos 4 comenzamos, más Ludovico y Célica, más Estela y yo. Éramos 8. Hicimos nuestra primera reunión. Y entonces le dijimos el sábado que viene, mirá que arrancamos de vuelta. Y ahí comenzó la iglesia en Parque del Plata, que ya lleva unos cuantos años y Sí, ya sí. después de eso empezamos a juntar dinero y compramos un terrenito en la esquina de lo que es la ruta interbalnearia y el kilómetro 50. Si ustedes lo van a ver sobre el lado de la izquierda, los que van para Punta del Este, lo van a encontrar. Esa iglesia comenzó en mi casa. Y es más, Gabriel Pereira, en un determinado momento, nos empezó a dar un dinero para que alquilábamos un lugar que estaba en la avenida Argentina, al lado de donde está la terminal de ómnibus. Sí. Y estuvimos 3 años ahí. Y después compramos ese terreno y ese fue el comienzo para mí. Eso es maravilloso, haber comenzado de cero un lugar. A mí me encanta. Y sobre todo los primeros. Y después viene la parte histórica. ¿Te acordás cuando éramos 4? ¿Te acordás cuando comenzamos? Y cada vez que se hace el aniversario en esos lugares, yo voy. Hace poco estuvo el aniversario de Parque del Plata. Estuve y me encantó. Todos los 25 de agosto comenzamos la actividad en Punta del Este. Increíblemente, en el año 90, yo dejo en el 2006, el 2006, el 25 de agosto, comenzamos la iglesia en Maldonado, que ahí pusimos a Gabriel y Gabriela como pastores. Y comenzamos también, arrancamos de vuelta en cero y comenzamos un evento que hicimos en un teatro. Y nosotros le dijimos, bienvenido a la iglesia de Maldonado. Y toda la gente decía, pero si esto es un teatro, no, acá estamos la gente. Comenzamos con jóvenes, porque los jóvenes vivían en Maldonado, entonces dijimos, vamos a hacer una opción nueva, para que los jóvenes no se trasladen 10 kilómetros hasta Punta del Este. Punta del Este, claro. Vamos a levantar la iglesia en Maldonado. Y bueno, y con los jóvenes comenzamos, y hoy está Gabriel y Gabriela, pastores en ese lugar, y Sergio y su esposa Iliana están en Punta del Este. Y en Parque del Plata está la pastora Alba. Y bueno, y vos te pasó la misma experiencia, porque vos estuviste en Canelones, Sí. estuviste en el barrio Los Bulevares. Los Bulevares, donde hoy es SMI también. Sí, hoy SMI está Esteban. Esteban Seco está de pastor en ese lugar. En La Bollada. En La Bollada. En La Bollada 3 iglesias ahí. 3 iglesias. 3 ahí. veces ahí. Después en Goes. En Goe. Oh, En pleno Goe. Garibaldi. Pleno Garibaldi, casi General Flores. Estaba cerquita. Sí, ahí se convirtió Alejandra. No, Alejandra se convirtió en Canelones. En Canelones. Porque ella era de Santa Lucía. De Santa Lucía. Y hoy Alejandra Es pastora en es Goes. pastora en Goe. Esto Es es maravilloso. increíble. Las conexiones, cómo pasa el tiempo. Pensá Sí, que le sí. prediqué el evangelio. Mira, ahí está pastoreando una congregación. Es tremendo. La verdad que Estas es tremendo. cosas se las tenemos que transmitir a la audiencia de Charlando en Familia. Esto es la iglesia de Jesucristo. No es un tema religión. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Así que con esto te queremos estimular y decirte que este programa Charlando en Familia está saliendo por Facebook y por YouTube en Charlando en Familia. Corre la noticia para que lo puedan ver. Incluso podés ver este programa mañana, pasado, traspasado, más otros programas que has visto, se han dado en estos días. También si estás en Montevideo, Uruguay, sobre todo si vivís del lado del Río Negro para abajo, podés escuchar 1450 Radio América AM,
o si no también podés escuchar www.cq46.com. Y una de las cosas importantes también es que este programa Charlando en Familia está saliendo al mediodía acá en el Uruguay, pero está saliendo, por ejemplo, en Puerto Rico o en el parte de Estados Unidos, está saliendo a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde está en Europa, en España, Italia, Francia. A las 8 o 9 de la mañana está saliendo en Arizona, en Alaska. Y toda esa gente nos llama a través de Apocalipsis Network, que ya podés aprovechar y decir en todos los lugares donde estamos para así se corre la noticia. Bueno, Apocalipsis Network, que es radio, Roku TV y Apple TV. O sea, en radio y televisión. En Orlando, a través de la 99.1 FM Apocalipsis Network, Caledonia, Wisconsin 101.3 Apocalipsis Network, Bronson, Florida 1710 AM y 97.7 FM Radio Alabanza Viva, en Houston, Pensilvania, la 1710 AM Teleluz Radio, Springfield, Massachusetts, en la 87.9 FM, 690 AM, 1710 AM, 1570 AM, Alianza Cristiana Ad Network, con el amigo Jesús Arriaga y Roku TV también. En Carter, Missouri, Radio Vino Nuevo con Obed Shalom. Después tenemos en Ponce, Radio Restauración Network con Miguel Rivera. En General Pico, Argentina, Radio Celestial con Paula Daniela Servio, Radio Vino Nuevo, Tu Sonido Digital CX Radio Brasil. Después en Europa y Medio Oriente, Móvil Radio. En Nicaragua, en la 104.1, La Voz Cristiana. Y en cadena con Apocalipsis Network, 40 plataformas a través de Viva Live TV en el canal 350 para Roku TV y Apple TV. Y con esto se nos va el tiempo de la primera media hora. Quédense por la segunda media hora. Vamos a estar orando para que tú ames la iglesia que creó Jesucristo con su propia sangre, con su propia vida, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Vamos a un corte en este programa Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Jesucristo nos vino a dar vida y vida abundante. Y Él lo da tan abundante, más de lo que pedimos, más de lo que sentimos, más de lo que pensamos y más de lo que creemos. Yo sé, Señor, que eres soberano, tienes tus caminos y tus propios planes. Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel. Yo sé, Señor, que eres poderoso, cuán tremendo Dios y Padre bondadoso. Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que pensamos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente
abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y continuamos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia, que tenemos que avisarles algo muy importante, que mañana jueves tenemos reuniones en 3 lugares diferentes acá en Montevideo, en Uruguay. La primera de ellas, que en la Paloma 2010, a las 19:30 horas, está Rodrigo de Castro, allá en el Cerro. Aquí en Lorenzo Carnelli 1070, entre Durazno y Isla de Flores, está la reunión de inmigrantes, que no importa que seas puertorriqueño, dominicano, venezolano, cubano, simplemente vení a la reunión a las 7:30 de la tarde, y si sos uruguayo también vení, porque vas a salir edificado con la palabra. Por el otro lado, Rode Cecilia Telechea está a las 19:30 horas, allá en la calle Vilar de Bo, 1900, esquina del Valle Inclán, a 2 cuadras de General Flores, a 2 cuadras de Garibaldi. Y por el otro lado también te queremos avisar que se viene la convención anual número 42 de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Lorenzo Carnelli el día viernes. Pero esto es un anuncio muy especial. Va a estar viniendo Aldo Martín de la República Argentina, Rosario, encargado de todo lo que es la coordinación de la actividad de evangelismo de cosecha, justamente de Silvoso, que es una de las autoridades muy grandes. Él es pastor bautista, Aldo Martín, y dueño de uno de las escuelas evangélicas más grandes de Rosario, Argentina, y que también estará su esposa Rosana compartiendo la palabra a las 5:30 simultáneamente. O sea, pastores, líderes y hombres van a estar en la parte de aquí, y en la parte de alta va a estar las damas juntamente con Rosana. Pero después, a las 7 de la tarde, se produce un cafecito, algo para compartir, y comienza nuestra reunión de la primera de la convención nuestra, donde va a estar un predicador a nivel internacional que es César Pérez. César Pérez va a estar compartiendo la palabra el día sábado a las 19 horas. El día viernes. El día sábado, a las 4:30 de la tarde, comienza nuestra reunión central de la convención. El predicador nuevamente, César Pérez. Y el domingo tenemos varias opciones. Aquí en Lorenzo Carnelli 1070 vamos a tener también a César Pérez compartiendo la palabra, y en la Paloma 2010 va a estar Rodrigo, y en Vilar de Bo 1900 va a estar Rode Cecilia Telechea a las 6 de la tarde. Vuelve nuevamente a las 6 de la tarde. Te invitamos a todos esos eventos para que tú puedas compartir con ellos. Y nosotros estamos aquí compartiendo junto con Pablo el tema de la iglesia. ¿Qué importancia es congregarte, Pablo? Sí. ¿Qué dirías vos? ¿Qué puede pasar en una reunión donde la gente se congrega en el nombre de Jesús? Primero hay una advertencia de parte del apóstol Pablo, que dice: no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre no hacerlo. Claro. Primero vamos a arrancar por ahí, por el principio. Vamos a arrancar por eso. ¿Puede ser sustituido esto? No. Yo me congrego. No. Me congrego con Charlando en Familia. No. O sea, está todo bien. Estamos para bendecir tu vida, para que esto sea un puntapié para que tu vida espiritual sea fortalecida, sea bendecida, recibas milagros y pase una cantidad de cosas. Pero hay algo que es insustituible, que es congregarse con los hermanos, estar juntos con los hermanos, que es un concepto que tenía bien claro el salmista en el Salmo 133, cuando dice: cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Y en ese lugar, parafraseándolo, en ese lugar es donde se derrama bendición y vida eterna. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente somos iglesia hoy en día. Hoy en día es parecido el concepto de aquel tiempo, pero hoy somos iglesia, somos una asamblea que nos reunimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para alabar, adorar a Jesucristo, y también para escuchar la palabra de Dios, sea quien predique,
inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese lugar, cuando nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor, la presencia de Dios desciende. Cuando predica la persona que le toque predicar, bueno, la palabra leída, o sea, la palabra intelectual, que es la palabra logos, se transforma en rema a través del Espíritu Santo. O sea, se transforma de intelectual, se transforma en viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu hasta lo profundo del corazón. Y dice la palabra de Dios que allí es donde comienza la obra en las personas. Por ejemplo, vos viniste mal a la reunión donde estábamos todos congregados en el nombre de Jesucristo. Entonces, de repente, el que está predicando inspirado por el Espíritu Santo te da la palabra clave que necesitabas para ese día. Dios te habla a través de esa persona. O puede pasarte también que vengas con un problema de salud, con un problema sentimental, con un problema económico, distinta clase de problemas que a todos nos puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia, reunidos, oramos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, que está sentado como abogado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Le pedimos por tu salud, le pedimos por la economía, le pedimos por la familia, le pedimos por una cantidad de cosas. Entonces Dios se manifiesta en esas reuniones, en ese lugar donde la iglesia está reunida. Entonces de este lugar no salimos como vinimos, del templo no salimos como vinimos, sino que nos vamos renovados, nos vamos bendecidos, nos vamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, y eso es lo que literalmente acontece en las personas que se congregan. Les quiero contar una experiencia que le pasó a Estela para que ustedes lo puedan visualizar. Estela tenía un problema de una obstrucción cardíaca en las arterias y le tenían que hacer un cateterismo. Y claro, ella estaba evidentemente preocupada porque estamos en culto el domingo, a alguna le tenían que hacer el cateterismo. Y ella, como siempre tiene la costumbre, a ella le gusta sentarse en el fondo. Y viene el predicador Soto de Paraguay. Y Soto comienza a predicar diciendo: mi pueblo se olvidó de los milagros. Y Estela, que estaba sentada en el fondo, dice: esto es para mí. Yo recibí milagros, Dios me sanó el útero para que yo pudiera tener familia, Dios me salvó de un cáncer en el cuello del útero. He recibido tantos milagros y yo me olvidé. Entonces se olvidó, dejó de lado lo que el hombre predicaba y se quedó con esa palabra. Y de pronto siente un calor en su cuerpo y siente que algo está pasando en su cuerpo. No escuchó el mensaje de Soto, que duró como 1 hora. Y cuando termina me dice: Álvaro, el Señor me sanó. Y yo dije, la primera conclusión, no quiere hacerse el cateterismo. Claro. Digo, ¿qué? Me dijo: no, mañana me voy a hacer el cateterismo. Pero Dios me sanó y Dios me destapó las arterias, yo sentí un calor y me acordé lo que dijo él. Yo me olvidé de los milagros. El problema es que yo no le pedí a Dios. Yo confié en los médicos, confié en buenos médicos y en un lugar donde me voy a atender bien y hasta la fecha donde me lo tenían que hacer. Mañana voy a ir. Bueno, fue el otro día, el cateterismo te colocan por la ingle o en un brazo, te meten un caño y te llegan todo con una cámara filmadora por las arterias. Te destapan. Y ahí te ponen extender y según donde está tapado, te lo abren. Pero ¿qué pasa? Eso está monitoreado. De pronto cuando llegan a la parte porque ellos tienen también donde está obstruida, tenía 2 lugares obstruidas, la cosa siguió de largo. Dice: pará, una vuelta, tenía que estar acá. No lo está. A ver, vamos al otro lado, tampoco. Suspendan todo. Esta mujer no tiene las arterias destapadas. Entonces lo agarran el médico a ella y le dice: mirá, te queremos decir algo. Tú viniste con estos exámenes, pero en vista de lo que hicimos, no tenés absolutamente nada. Te voy a sacar hasta la medicación que tenías y te grabé en un CD
cómo estás actualmente. Para que te sirva para un médico, mostrás cómo estabas antes y cómo estás ahora. Y no te tuvimos que hacer nada, no te tuvimos que poner estándar. Entonces, Estela siempre dice, cuando nosotros tenemos una sanidad, es importante tener un certificado médico para avalarte. Sí, sí. Y ese certificado lo tiene hoy Estela, pero ¿qué pasa? Sucedió en un culto el domingo. Cuando estábamos reunidos en el nombre del Señor y lo que vos estabas explicando, vino una palabra rema Claro. que produjo un efecto en ella. En los demás de la iglesia no, le pasó en ella. Hay otras veces que es con otros, me ha pasado a mí. Entonces esto es la importancia de congregarse, porque vos nunca puedes encontrarte con algo que de pronto Dios tiene dispuesto para tu vida y que de pronto te lo dé en esa reunión. Eso es emocionante. Pero ahora quiero que vos toques, Pablo, una situación por la cual hay mucha gente que dice, no, yo no me congrego porque ahí va fulano de tal. Y ese es un mentiroso. Va con una Biblia bajo el brazo y yo sé que está viviendo otra realidad en su trabajo, en su familia y en el vecindario. Si va esa persona, yo no voy. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia? ¿Son todos santurrones? No. ¿Son todos perfectos? Yo quiero que toques ese tema porque por eso hay mucha gente que no quiere ir. Claro, exactamente. La iglesia, para empezar, es un hospital. Un hospital, bien ahí. Yo lo veo como un hospital. Un hospital, ¿qué hay en un hospital? Enfermo. Gente que está enferma por ciertas circunstancias, diferentes circunstancias, que tienen que de una manera o de otra, recibir sanidad. La iglesia es más o menos lo mismo. O sea, la iglesia hay de todo. Hay un dicho que dice hay de todo en la viña del Señor. Pero viene muy a cuento todo esto, ¿no? Porque en la iglesia podés encontrar de todo. Ahora, lo que no podemos cuestionar es la obra del Espíritu Santo, ¿entendés? Porque en la iglesia puede entrar una persona, bueno, hemos tenido personas que han entrado borrachos, drogados. Yo iba drogado a la iglesia, por ejemplo, durante mucho tiempo, hasta que un día Dios me tocó, me transformó, me cambió. Y la obra de quién fue del Espíritu Santo y no hubo nadie que pusiera un límite a ese tiempo. Una pregunta, cuando vos ibas a congregarte, ¿también te consumías droga? Sí, claro, por eso te digo. Claro. Yo decía, por ejemplo, que en ese momento me colgaba mucho, o sea, no iba, por ejemplo, no consumía cocaína para ir a congregarme, sino que consumía marihuana, por ejemplo. Entonces me colgaba mucho en el mensaje, era como que entraba, el que predicaba me hacía entrar como que yo estuviera dentro de ese mensaje y de ese momento histórico. No sé si me explico con esto. Y entonces yo iba en esa situación a la iglesia mucho tiempo, estuve yendo así, estuve como 2 o 3 meses yendo así, y a escondidas de todo el mundo, ¿no? Para que nadie supiera que yo iba. A la pastillita de menta le daba. Claro. Entonces, iba a la iglesia de esa manera. Y nadie me puso un tiempo de decir, no puede venir más porque si no cambio hasta ahora no va a cambiar. No, nadie me puso un tiempo para nada. Ni me dijeron nunca, te cerramos la puerta, acá no podés entrar. Porque las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para todo el mundo. ¿Entendés? Yo he visto travestis dentro de la iglesia, he visto homosexuales dentro de la iglesia, he visto personas en muy mala situación de distintas maneras en sus vidas. Sin embargo, nadie les puso un límite de decir no, o nadie se le acercó y dijo, si acá no cambiás no venís más, no entras más. No, porque Dios no tiene tiempo para obrar en una persona. Dios se toma su tiempo. Algunas personas son transformadas y cambiadas. Yo estuve un tiempo yendo así a la iglesia, pero llegó un tiempo también para mi vida, que también supe reconocerlo. Ese tiempo ese día yo supe que era la última oportunidad que tenía, que fue en medio de una sobredosis de cocaína, en la cual yo sabía que si yo no daba ese día un vuelco en mi vida, que es lo que quiere decir la palabra conversión, cambio de rumbo. Cuando nosotros hablamos de
tal persona se convirtió a Cristo, quiere decir tal persona cambió de rumbo su vida. Yo sabía que si ese día yo no tomaba un cambio de rumbo, sabía que era la última oportunidad que yo tenía. Dios me había dado la última oportunidad y bueno, me lo mostró de esa manera y bueno, no todo el mundo, quiero también decir con eso que Dios sobre con todo el mundo Igual, ¿no? Igual, ¿no? Porque somos seres individuales, no somos robots, pero en la iglesia encontramos de todo. Y lo que no debemos de cuestionar es en el obrar de Dios. Porque Dios obra de distintas maneras en las personas, Dios cambia a las personas de distintas formas, Dios le habla a las personas de distintas maneras. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle libertad al Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia y no entrar mirando fulano, mengano, sultano, mirá la vida de mirá que yo lo agarré así, lo agarré así, y yo lo... No, porque ahí estaríamos cuestionando a Dios y a su forma de obrar. Entonces, ya no estaríamos hablando mal de una persona, sino que estaríamos hablando mal de Dios. Por lo menos de esa manera lo veo yo. Ahora, también Jesucristo hizo una advertencia que es muy importante. Dicen, ojo que el trigo está mezclado con la cizaña. También. Pero no arranquen la cizaña porque juntamente con ellos se puede ir el trigo. O sea, hay gente, entonces la gente preguntaba, ¿pero quién plantó la cizaña? Entonces el diablo. Entonces, dentro de las congregaciones puede haber gente infiltrada. Puede haber. Que practiquen cosas totalmente contrarias o que vayan a hacer daño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado de no echar a esas personas, porque la palabra no torna vacía. Aún Dios tiene la potestad de transformar la cizaña en trigo. Sí. Pero no podemos arrancarlo porque generalmente esa gente a veces tiene una buena relación, capaz que lo trajo una familia, capaz que lo trajo un amigo, y entonces si sacás a esa persona porque no quiere cambiar de vida y vino a hacer el mal para dañar, de pronto dice, si se va él, yo también me voy con ellos, entonces no podemos permitirlo. Claro. Tenemos que dejar que Dios sobre. Hay momentos que la persona que viene a hacer el mal, cuando ve que no puede tener resultado, la misma persona se va por sus propios medios. Sí, hay dos maneras, ¿no? O se va por sus propios medios o reconoce que hay un poder superior a lo que esa persona invoca. Sí, nos ha pasado eso. Sí, ni hablar. Gente que vinieron, vengo a dañar a la iglesia y de pronto dicen, se encontraron con un panorama que es superior al que yo tengo. Claro, entonces, claro. Porque no nos olvidemos que Satanás, como padre de mentira, a muchas personas las tiene engañadas de esa manera y son mandados a las iglesias a robar, matar y destruir. Pero sin embargo esas personas se encuentran con un poder superior al que ellos tienen y dicen, Satanás me mintió. Y esas personas son cambiadas, son transformadas. Y también quiero tocar algo sobre el que es líder, el que pastorea el lugar. Si bien hay que tener cuidado que no se desvíe de la doctrina, o sea, de la enseñanza de la palabra de Dios, pueden encontrar que tampoco el pastor o la esposa o la familia sean perfectos. No, es que no lo son. No lo pueden tener, porque son personas que Dios le dio determinados cargos, los ministerios, los dones. Responsabilidad. Son dados por Dios. Claro, es una responsabilidad dada por Dios. Dios te la dio. Que cada uno va a tener que darle cuenta a Dios cómo Exacto. usó de esa gracia que Dios le dio. Exacto. Pero también tenemos que tener en cuenta de pastores que no están haciendo las cosas correctas. Me han venido aquí miembros de otras congregaciones. Yo le digo, ¿el pastor está enseñando la Biblia? Sí. ¿Ora? Sí. ¿Atiende la iglesia? Sí, pero tiene mal carácter. Bueno, ¿sabe una cosa? Oren por él. Oren. Es que tenemos que orar. Si Dios te lo puso ahí, que cambie. De pronto capaz que Dios tiene que tratar el carácter de la persona, ¿no? Y yo creo que la obra del Espíritu Santo es una obra progresiva y que de pronto nos lleva toda la vida. Toda la vida. Porque yo te voy a decir, en algunas actitudes, por ejemplo, Pablo era un cascarrabia. Yo tendría un carácter fuerte también. Sí. Sí, él no andaba, como dicen, no andaba con pelos en la lengua. No. Con Pedro no andaba con Gregorio para decir Gregorio. Y Pedro no debe haber sido fácil tampoco. Y yo creo que Pedro fue moldeado hasta siendo anciano, yo creo que Dios lo fue llevando. O sea, no vas a encontrar perfectos, aunque el Señor puso una vara alta.
sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Pero si hubiera dicho, y bueno, lleguen lo más parecido a Jesús, la vara bajaría demasiado, porque si vos te ponen esto, ya no, si estoy acá, estoy bien. Ahora, Bueno, el apóstol Pablo llega a decir, sean imitadores de mí. como yo soy de Cristo, pero también dice que... Hay miserable de mí. claro, O sea, él decía, lo que yo quiero hacer no lo hago. Hay exactamente. una carne que lucha dentro de mí mismo. Si él tenía esa lucha, imagínate nosotros. Todos. Así que le contamos estas cosas. Porque nos ponemos a ver nosotros y no le atamos ni los cordones al apóstol Pablo. ¿Por qué tocamos este tema? Porque es bueno que la gente se entere bien qué es la iglesia y aparte quién los componen para que uno no pueda decir yo ahí no me congrego, yo no me voy a congregar, yo no confío en los hombres. Claro, no confías en los hombres, pero sí confía En Dios. En Dios, el Creador. Exacto. Y aparte Jesucristo se pone como la cabeza de la iglesia. O sea, el que está por arriba de todas las cosas. O sea, cuando yo me estoy reuniendo en la iglesia, yo sé que el que manda, por más que haya pastor y líder, el que manda es el Señor. Señor Jesucristo, estoy cumpliendo con lo que Él vino a hacer hace 2000 años, establecer su iglesia. Y vos fíjate que justamente Jesucristo, yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de estar en Israel, y Jesucristo traslada de Capernaum un recorrido entre montañas y todo un camino sinuoso en aquella época que no andaban las carreteras de hoy, para llevárselo de un lugar a los discípulos para preguntarle delante de unos altares paganos que habían ahí, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesucristo. Y los mira. Y uno dice, tú sos Juan el Bautista, la reencarnación de Juan el Bautista. Otro dice, vos sos Elías y otros profetas. Y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y sobre esa roca, sobre esa verdad que tú dijiste, Edificaré mi iglesia. voy a edificar la iglesia. O sea que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios y es la cabeza de la iglesia. Con esto queremos concluir un poco con esto que es bien claro. La iglesia es de Jesucristo. Ahora, en el Cantar de los Cantares aparece una palabra que a mí me encanta. 60, 70 son las concubinas, pero una sola es mi amada. O sea, hay muchos grupos religiosos que se autodenominan cristianos, pero la iglesia de Jesucristo es la de Él comprada por su sangre. Acá no estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de congregaciones específicas, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo universal. La que está formada por 2 o 3 reunidos en su nombre, que pueden ser una multitud, que están en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur, América Central, en las islas, en todos lados, pero que están reunidos en el nombre de Jesucristo. Es que Jesús va a venir a buscar Esa iglesia, iglesia. no denominaciones. No denominaciones. Esto es muy claro entenderlo y enseñárselo a los que están escuchando este programa Charlando en Familia. Y por el otro lado, Pablo y yo, y cuando está Rodrigo, no somos perfectos, no se guíen por lo que nosotros decimos, sino que todo lo que estamos hablando tiene que estar basado en la palabra de Dios. En la palabra. Cuando nosotros tenemos eso fundamentalmente, mirá lo que acaba de decir el fulano de tal, que Jesucristo venía el 24 de diciembre. Claro. Mentira, no, la palabra dice que ni los ángeles lo saben, o sea, ese hombre descartado. No, es que incluso la gente puede juzgar conforme a la palabra. Claro. Lo hacían los de Berea, por ejemplo. Claro. Verificaban, a ver lo que dijo Pablo, sí, está correcto lo que dice Conforme a lo que dice la palabra. Te creemos, Pablo. Chao. Y esa es la forma, porque Pablo fue Claro. enseñando el Antiguo Testamento en aquel momento, Exacto. pero con la gracia que había sido revelada por Jesucristo. Así que hemos dado un tema muy importante a la audiencia de este programa Charlando en Familia, pero le volvemos a recordar que si este programa es de bendición, podés ir en el Uruguay Habitat.net, cuenta 1904, y colaborar con este programa Charlando en Familia para pagar el programa radial y todo lo que significa la puesta en marcha de este programa. Sí, que vienen cambios para el 2023. ¿Y de qué otra forma nos pueden ayudar? Bueno, pueden ayudarnos a través de la cuenta que tenemos en Puerto Rico de ATH Móvil
en el teléfono 787-214-7143, a través de la cuenta que tenemos en PayPal, que es paypal.me/Álvaro de Castro 49, o también podés hacerlo a través de, más fácil para mí, ¿no? Western Union o MoneyGram, por ejemplo, a través del +598 9797 4868, te damos los datos y vos estás contribuyendo con que el programa no solamente siga adelante, sino que podamos también estar invirtiendo e innovando. Quizás tengamos nueva... Sí, vamos a tener. Para el 2023. El 2023 vamos a tirar manteca al techo. Bueno, pero se nos fue el tiempo de este programa Charlando en Familia. Y lo único que tenemos que decirle es que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.